Hay dolores tan profundos que solo Dios puede alcanzarlos, y Él quiere tocar el tuyo hoy, cuando todo en tu interior grita en silencio y nadie se da cuenta. Cuando lloras por la noche y por la mañana, sonríes como una armadura. Cuando ya no puedes más. Ahí es exactamente cuando Dios empieza. No es casualidad que estés aquí, no es casualidad que tus ojos hayan encontrado este video. Hay una razón mayor, hay una voz que llama a tu corazón. Y esa voz quiere recordarte, cuando ya no puedes más, es cuando Dios hace lo imposible por ti. Y lo imposible no es solo una promesa lejana, es una respuesta urgente, una intervención divina que llega justo cuando todo parece perdido. ¿Alguna vez has llegado a ese punto en el que todo te parece demasiado pesado? Cuando tu cuerpo está presente, pero tu alma parece haberse ido. Cuando el desánimo te persigue como una sombra y la esperanza se convierte casi en un vago recuerdo. Quizás nadie lo sepa, quizás nunca lo hayas dicho en voz alta, pero dentro de ti hay un grito de ayuda. Y te digo con toda fe, Dios escuchó. Escuchó incluso antes de que dijeras una palabra, porque cuando ya no puedes más, Él actúa. Y lo que Él está a punto de hacer por ti va más allá de la lógica, más allá de lo natural, más allá de lo posible. Mucha gente pasa por alto este video y lo sigue como si fuera uno más. Pero algunos, los elegidos, sienten que algo diferente late aquí. Y si lo sientes, no lo ignores. Algo espiritual está sucediendo ahora mismo. El cielo está actuando a tu favor. Lo que estás a punto de escuchar es algo que podría cambiar no solo tu día, sino tu vida entera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas oraciones parecen no tener éxito? ¿Por qué algunas respuestas tardan tanto? Quizás sea porque el milagro que esperas no es poca cosa. Es algo tan extraordinario que solo puede venir de la mano de Dios. Y la verdad es, cuando ya no puedas más, cuando te fallan las fuerzas, cuando se cierra la última puerta, Dios hace posible lo imposible. Pero hay algo oculto, algo que pocos conocen, un principio revelado por Jesús que muchos ignoran y que podría ser la clave de este cambio. Lo descubrirás en este video, pero primero, respira hondo, silencia el ruido que te rodea, abre tu corazón, porque lo que está a punto de liberarse en tu vida no es solo un mensaje, es una respuesta. Y eso es exactamente lo que has estado buscando. El dolor que llevas en el pecho tiene un nombre, la respuesta de Dios también. Quédate hasta el final, porque Jesús te hablará de una manera que quizás nunca antes hayas escuchado. Si, al escuchar esta introducción, sentiste que tu corazón se aceleraba, que tus ojos se llenaban de lágrimas o que un recuerdo doloroso te asaltaba la mente, no es casualidad. Jesús te trajo aquí y quiere que formes parte de algo más grande. Este canal es más que un simple espacio de video. Es un lugar de encuentros espirituales, donde vidas se tocan, donde las oraciones son respondidas, donde personas como tú encuentran refugio, dirección y sanación. Aquí no estás solo. Aquí formas parte de una comunidad que camina con fe, incluso cuando las fuerzas fallan. Si este mensaje te llega al corazón, dale me gusta al video. Este simple gesto puede transmitir este mensaje a alguien que, en este momento, esté pensando en rendirse. Sí, tu clic puede ser el canal que Dios usa para llegar a otra alma herida. Y en los comentarios, escribe una declaración de fe. Di, creo que Dios hará lo imposible por mí. Sí, escribe con fe, escribe con valentía. Que este comentario sea una semilla profética sembrada en el cielo. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete. Forma parte de esta familia de fe. Aquí, cada video se prepara con oración, con propósito y con guía divina. Aquí, Dios habla. Y si quieres seguir escuchando lo que Él te dice, necesitas acompañarnos.
Prepárate, porque Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Respira hondo y deja que esta palabra penetre en tu corazón. Algo sobrenatural podría suceder y quizás este sea el momento preciso de tu cambio. No te desconectes. Lo que sigue podría ser la respuesta que has estado esperando toda tu vida. Elías camina por el terreno árido, el sol quemando su piel, el sudor goteando bajo sus ropas desgastadas. Sus pies se arrastran pesadamente, dejando huellas en el polvo del desierto con pasos de puro agotamiento. No hay voz, ni esperanza, solo un lamento silencioso que resuena más fuerte que cualquier grito. El profeta, que una vez desafió a todo un reino, ahora lleva un peso invisible sobre sus hombros, una sensación de absoluto abandono, como si el universo hubiera enmudecido ante su sufrimiento. Nadie comprende la magnitud de lo que arde en su interior. Cuando Elías se deja caer bajo la sombra de un enebro, no es solo su cuerpo el que se derrumba, es su espíritu, aplastado por una angustia que parece interminable. Sus manos, antaño alzadas con autoridad para invocar fuego del cielo, ahora solo cubren su rostro con lágrimas contenidas. «Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». La súplica desesperada se mezcla con el polvo, como si la tierra misma absorbiera su deseo de desaparecer, de simplemente dejar de existir en ese umbral entre la vida y la muerte. Es en este brutal escenario de agotamiento total, cuando ya no se puede más, que Elías encuentra el lugar más profundo del dolor humano, la sensación de ser abandonado, olvidado incluso por aquel en quien cree. ¿O es este dolor la forma más pura de vulnerabilidad? Quizás lo que más duele no sea el miedo al futuro ni la persecución, sino la impresión de que ni siquiera Dios responde. ¿Cuántos se encuentran así hoy, atravesando desiertos emocionales donde ninguna palabra humana parece suficiente? El escenario cambia, pero la experiencia es la misma. Noches de insomnio, un corazón apesadumbrado, un alma agotada de tanta lucha. El silencio parece ser la única respuesta a un grito que nadie escucha. Llegar al límite es falta de fe, o el momento exacto en que se manifiesta la intervención sobrenatural. ¿Y si tocar fondo no es el final, sino el principio de lo imposible? Mientras la muerte parece la única salida, una sorpresa celestial cruza el umbral de la lógica humana. Un ángel lo toca suavemente y la voz que rompe el silencio no está cargada de reproche, sino de compasión. «Levántate y come, que te queda un largo camino». No es solo alimento físico, es provisión para el alma, es la respuesta de Dios a lo imposible, al extremo del sufrimiento. Aquí reside una de las verdades más impactantes, cuando todo parece perdido, cuando ni siquiera hay fuerzas para pedir ayuda. Lo divino desciende al nivel del polvo para levantar a quienes ya no pueden levantarse. El pan y el agua que dejó el ángel se convierten en la presencia real del cuidado divino, el simple milagro ante lo imposible. Lo que parecía abandono es, de hecho, un encuentro personal en el límite de la existencia. ¿Cuántas veces has sentido este cansancio extremo, este agotamiento tan profundo que solo queda desear que todo termine? La rutina te agobia, las decepciones se acumulan y, poco a poco, la esperanza se te escapa. La tormenta no cesa, los amigos no entienden, la familia no se da cuenta y el teléfono permanece en silencio en la noche más oscura. Hay un desierto que nadie ve, donde solo habitan tú y Dios. Pero en este lugar donde las palabras fallan, el Dios que hace posible lo imposible se revela, no como alguien distante, sino como quien se acerca, toca, nutre y fortalece. Él no espera a que seas fuerte para actuar. Actúa precisamente cuando ya no quedan fuerzas, cuando ni siquiera las lágrimas son suficientes para expresar el dolor. Es en este punto, cuando el peso de la existencia parece insoportable, que la promesa del cielo perfora la realidad.
Aún tienes un camino por delante. Hay un propósito donde la mente solo ve un final. Quizás escuchas esta palabra precisamente porque tu alma está agotada y todo parece derrumbarse a tu alrededor. Pero Dios no solo ve este sufrimiento, sino que se acerca a quienes han llegado al límite. No hay vergüenza en sentirse débil, ni culpa en agotar todas tus fuerzas. El abandono que te rodea no es el veredicto final. Al contrario, es el escenario donde lo sobrenatural se manifiesta, donde la palabra de Dios cobra vida. Levántate y come, que aún te queda camino. No es una orden de alguien exigente, sino de alguien que comprende cuánto cuesta continuar. No es el final, es el punto de lo imposible, el escenario donde se despliega el milagro para quienes ya no pueden seguir. En este desierto de emociones, la invitación es a resurgir, no con tus propias fuerzas, sino sostenido por la presencia de aquel que nunca te abandonó, incluso cuando el mundo entero te dio la espalda. La paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que hay un Dios que hace posible lo imposible, precisamente cuando todo parece haber terminado. Es en este momento que lo imposible emerge, no como una teoría o un cuento lejano, sino como una experiencia real. Aparece el sustento, el ánimo regresa y se abre un nuevo horizonte, incluso cuando parecía que todo había terminado. Cuando ya no puedes más, es cuando Dios actúa con más fuerza. No estás olvidado, no estás solo. El viaje no ha terminado para ti. No dejes de caminar. Si la desesperación resonó en tu interior en este momento, deja un comentario que diga: me levanto con la fuerza de Dios. Que esta declaración sea una apertura a la fe, una puerta para que lo imposible se manifieste también en tu historia, aunque ahora todo parezca perdido. Y si crees que ya lo entiendes todo sobre este dolor, prepárate, porque hay algo que pocos ven sobre el abandono y el empezar de nuevo, y lo que viene después podría romper aún más cadenas invisibles en tu vida. Los gritos de sus hermanos aún resonaban en la mente de José mientras la caravana de mercaderes se alejaba, levantando polvo sobre la arena ardiente. Odiado por quienes deberían haberlo protegido, sentía el peso del mundo aplastando su joven espalda. Su corazón estaba destrozado, no solo por el miedo a lo desconocido, sino por la traición irreparable de quienes juraron ser su familia. El momento en que lo sacaron del foso, vendido como si no fuera más que mercancía, marcó para siempre a ese niño soñador. Había un vacío tan profundo en el pecho de José que respirar le resultaba doloroso. No había nadie a quien confiar su angustia. Ningún rostro amable entre los desconocidos, ningún abrazo capaz de contener la asfixia de ser rechazado por aquellos en quienes había depositado todas sus esperanzas. El amargo sabor de la tristeza se mezclaba con el polvo del desierto, y cada paso de los camellos parecía sellar su sentencia. Estaba, para siempre, solo. Pero lo que José no podía ver era que más allá de la herida abierta de la deslealtad, una mano invisible ya guiaba su historia. El dolor de ser vendido por sus propios hermanos destruyó todos sus sueños de infancia. Allí ya no era el favorito, el hijo prometedor, el dueño de las túnicas coloridas. Era solo un esclavo con el corazón roto. ¿Cuántas veces has sentido que, en los momentos en que más los necesitabas, quienes estaban a tu lado te dieron la espalda? ¿Cuántas noches has pasado despierto, tratando de comprender por qué fuiste traicionado por aquellos en quienes depositaste tu plena confianza? ¿Y cuántas veces esta herida ha parecido imposible de sanar, como si destrozara no solo tus planes, sino tu propia identidad? El sufrimiento de José resuena en las marcas que deja la vida cuando quienes juraron cuidarnos cometen injusticias. Sintió una impotencia absoluta, no solo física, sino emocional, al ser arrojado al olvido. Aún así, algo más profundo estaba sucediendo, algo que nadie veía, ni siquiera José,
porque mientras sus hermanos tramaban el mal, Dios ya estaba trazando un camino imposible de restauración. El significado detrás del dolor era mucho mayor que la comprensión momentánea. Lo que parecía el final era solo el comienzo de un cambio radical. El texto de Génesis 50:20 resuena con fuerza para quienes cargan con el trauma de la traición. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Cuando todo parecía imposible, Dios ya estaba preparando un futuro de redención. Quizás mires tu historia y solo veas pérdida, duda, miedo y abandono. Quizás el peso de lo que te hicieron sea tan grande que parezca no tener salida, como si tu destino hubiera sido sellado por los errores de otros. ¿Pero es tu dolor realmente el final? ¿O hay una promesa oculta precisamente en ese lugar de imposibilidad? Dios hace florecer la esperanza donde parece haber solo un desierto de tristeza. ¿Cuántas veces lo que te hirió ha sido la llave que abrió nuevas puertas? ¿Cuántas situaciones desesperadas terminaron empujándote hacia algo completamente fuera de tus planes, pero totalmente dentro del propósito de Dios? José tuvo que aprender a sobrevivir con el corazón roto, pero también tuvo que descubrir que lo imposible solo sucede cuando todo lo humano falla. Fue humillado, olvidado y agraviado, pero en manos de Dios, lo que parecía un atajo hacia la destrucción se convirtió en el camino a la salvación no solo para él, sino para toda una nación. El mal que le infligieron se convirtió en el trampolín para la realización de sueños imposibles. Esto es algo que desafía toda lógica común. ¿No es hora de que cuestiones la creencia de que las personas siempre son el mayor obstáculo en tu vida? Y si de hecho Dios está usando la traición que sufriste para llevarte a lo imposible, lo que los hermanos creían que sería el final, fue solo el comienzo de un proceso de reconstrucción interior y exterior. José atravesó años de anonimato, sufrimiento silencioso y desafíos que destruirían cualquier voluntad humana. Sin embargo, Dios escribía su historia con la tinta de la superación. La liberación emocional y la paz interior provenían de la fe en algo más grande que las circunstancias, más grande que el odio de quienes lo vendieron, más grande que las palabras de quienes intentaron borrarlo. La palabra de Dios era la única luz que lo guiaba cuando no había otra dirección. En lo más profundo de su dolor, José se aferró a promesas que, a los ojos humanos, ya habían muerto. Lo imposible de Dios comenzó precisamente en el momento en que ya no podía hacer nada más. ¿Te has parado a pensar alguna vez que aquello que tanto anhelas podría tener como origen lo que más te duele hoy? ¿Es cobardía o humanidad sentirse impotente tras ser traicionado? ¿Qué pasaría si decidieras confiar en que incluso en los peores momentos hay un propósito mayor en juego? Quizás ese sea el llamado de Dios para ti, entregarle la justicia y permitirle, mientras atraviesas el desierto de la decepción, reescribir tu gloriosa historia. La palabra de Dios no oculta el dolor, sino que revela la posibilidad de un final radicalmente diferente al que los hombres han planeado. Al igual que José, cuando sientes que ya no puedes más, cuando te traicionan y tu corazón se cierra con tanto sufrimiento, ese es el terreno fértil para los milagros. Lo imposible de Dios no ignora tus lágrimas, nace precisamente de ellas. ¿Y si, en lugar de encerrarte para siempre, dieras un paso de confianza, incluso sin sentir nada, simplemente creyendo que Dios puede transformar la amargura en sanación y el caos en una plataforma para lo extraordinario? Lo que te destruyó hoy puede ser el puente para restaurar a otros mañana. Si este momento te llegó al corazón, declara en los comentarios: Dios, transforma mi dolor en testimonio. Que tu palabra pública sea un acto de fe, un desafío a la lógica de la amargura y un paso hacia lo imposible que solo Dios puede hacer. Porque hay algo en la historia de José que casi nadie nota. El mismo camino que parecía llevarte al olvido fue el escenario
del mayor milagro. ¿Y si ahora, con la mirada atenta y el corazón abierto, descubres que hay tesoros escondidos tras tus mayores pérdidas? Quizás, en este momento de vulnerabilidad, estés más cerca de lo imposible de lo que jamás imaginaste. Y esto es solo el comienzo. La noche se cernía sobre la ciudad de Jerusalén como un puño, con pasos apresurados, resonando en los sinuosos callejones que rodeaban el patio del sumo sacerdote. Allí, junto a la hoguera, Pedro apenas reconocía su propio rostro temblando entre las llamas. A su alrededor, las voces susurraban las palabras más peligrosas. Estabas con él, el Galileo. El miedo se filtraba en cada músculo, hasta que su voz traicionó su corazón y negó, como si cada vez fuera una puñalada en el alma. Era como si la tierra se abriera bajo sus pies. La mirada severa de los guardias, la risa de los sirvientes, el olor a humo mezclado con el sudor frío de la culpa. Muchos conocen esta sensación, cuando la vergüenza del pasado pesa tanto que respirar parece imposible, cuando los propios errores parecen desgarrar cualquier esperanza de redención. «Hombre, no sé lo que dices». Las palabras salen, pero su corazón sangra. Entonces, el gallo canta y todo se detiene. Jesús, al otro lado del patio, se gira y mira directamente a Pedro. Una mirada que no condena, sino que penetra. Una mirada que hace estallar el silencio. En el instante en que canta el gallo, todo en Pedro se derrumba, y lloró amargamente. No intenta explicarse, no busca excusas. Solo queda el llanto profundo de quien se siente traicionado. ¿Cuántas veces te has encontrado en ese mismo lugar oscuro, donde el recuerdo de tus propios fracasos grita más fuerte que cualquier palabra de consuelo? ¿Cuántos sueños sepultados por la vergüenza? ¿Cuántas oportunidades destruidas por el peso de un error? Algunos dicen que la culpa es solo un signo de conciencia. Otros intentan silenciar este sentimiento con distracciones. Pero, ¿y si la culpa, de hecho, es el campo donde lo imposible de Dios quiere florecer? Todos conocemos el dolor de decepcionar a quienes amamos. Y no hay nada más devastador que decepcionar a quien más creyó en nosotros. Pedro vio su mundo, su esperanza, en Jesús. Perder eso era perderlo todo. Si tú, en este momento, miras atrás y solo ves escombros, recuerda que cada una de las lágrimas de Pedro fue el comienzo de algo sobrenatural, no el final. Lo más impactante es darse cuenta de que Jesús conocía la debilidad de Pedro, incluso antes de la traición. Ya había dicho, antes de que cante el gallo hoy, me negarás 3 veces. Y aún así, no le dio la espalda. Lo imposible de Dios se manifiesta cuando todo parece perdido, cuando ya no puedes más, cuando te faltan las fuerzas, cuando el pasado te agarra por el cuello y sofoca cualquier intento de empezar de nuevo. En lugar de condenar, Jesús observa con los ojos de quien ama completamente y ya anticipa el futuro restaurado. Es entonces cuando la palabra de Dios interviene y dice, aunque caigas, mi amor te restaura. Lo imposible se revela no como justicia, sino como gracia. ¿Has considerado alguna vez que quizás tu mayor dolor, ese que aún te atormenta noche tras noche, podría ser el caldo de cultivo para un nuevo comienzo sobrenatural? El llanto amargo de Pedro no fue ignorado por Jesús, fue acogido, comprendido y transformado en un llamado. No hay fracaso tan grande que el amor de Dios no pueda redimirlo. Observa la sorprendente secuencia. Quien fracasó fue precisamente quien, días después, se presentó ante multitudes para proclamar la buena nueva. El imposible de Dios no solo borra el pasado, escribe una nueva historia con las líneas temblorosas de nuestro sincero arrepentimiento. El peso de la culpa puede ser abrumador, pero también es la puerta a una restauración que solo Él puede hacer. ¿Cuántas veces has permitido que la culpa por tu pasado determine quién eres, en lugar de abrirte a la posibilidad de que Dios haga lo imposible sobre los restos de la vergüenza?
Honestamente, ¿crees que tus errores son mayores que las promesas del Señor? O quizás, en lugar de castigarte, deberías entregar este dolor a aquel que reconstruye lo que nadie más puede. Esta no es solo la historia de un personaje bíblico, es un espejo para todos aquellos que, recordando sus negaciones y fracasos, se sienten demasiado lejos para ser alcanzados. El impacto de la palabra de Dios es que, incluso cuando ya no puedes soportar tu propio peso, hay una mirada compasiva esperándote al otro lado de la vergüenza. No importa cuán profunda hayas caído, siempre hay restauración para quienes se vuelven al Señor con sinceridad. Ahí radica el milagro. La misma boca que negó fue usada para edificar, sanar y restaurar. Cuando te ves a ti mismo como el mayor de los pecadores, Dios mira y ve un líder en ciernes, un testigo de lo imposible, alguien cuya debilidad será transformada en fortaleza por el toque divino. Lo imposible no se trata solo de circunstancias externas, comienza en el corazón herido, la mente cansada, el alma que llora amargamente por el ayer. ¿Te atreves a creer que la promesa de Dios es mayor que las acusaciones de tu pasado? ¿O en el fondo, aún crees que mereces llevar esta carga para siempre? Lo que Pedro descubrió, y lo que puede revolucionar tu camino, es que lo imposible obra en las grietas de tu ser, en los espacios donde ya no hay energía para luchar, solo para rendirse. Y es en esta entrega que la gracia explota en nuevas posibilidades. Si esta palabra ha penetrado tu ser interior y desafía las viejas creencias que te mantenían cautivo, declara en los comentarios: Jesús, transforma mi culpa en una misión. Haz de esta participación algo más que un gesto digital. Usa este espacio como un altar, como un punto de encuentro entre tu vulnerabilidad y el toque restaurador del Todopoderoso. Que tu comentario sea un acto público de fe en lo imposible. Si este mensaje te ha conmovido, recuerda, un simple gesto tuyo puede ser el canal hacia lo imposible en la vida de alguien. Compartir este video es como plantar una semilla invisible en la tierra del dolor ajeno, y solo Dios sabe qué fruto crecerá. Tu me gusta no es solo un clic, es una declaración de que crees en la restauración que trae la palabra de Dios, incluso cuando todo parece desesperanzado. ¿Qué tal si retas a alguien a experimentar lo imposible? Un compartir, un comentario, un me gusta. Actos sencillos que pueden convertirse en milagros. Pero hay algo aún más desconcertante en este viaje de culpa y restauración. ¿Qué tal si te dijera que la sangre derramada por un arrepentimiento sincero es el camino mismo para convertirte en alguien que transforma vidas, como Pedro? ¿Y si lo imposible se trata menos de corregir el pasado y más de inaugurar por la gracia lo inesperado? No te dejes engañar por las voces que dicen se acabó, o que tu vergüenza es permanente. La mayor victoria del Evangelio es ver a gente común, marcada por sus errores, levantarse porque la promesa de Dios ha prevalecido sobre cualquier condenación. Y entre nosotros, ¿de verdad necesitas pagar eternamente por lo que Jesús ya limpió? ¿O es hora de levantarte y caminar hacia un nuevo propósito, restaurado e impulsado por aquel que hace lo imposible cuando todos los demás ya no creen? Prepárate. Hay una verdad por revelar que puede transformar por completo tu percepción del fracaso, que finalmente puede liberarte del ciclo de culpa e impotencia. El siguiente testimonio desafiará todo lo que pensabas sobre la invisibilidad y el abandono, porque en la palabra de Dios cada lágrima tiene un destino y cada dolor encuentra sanación. El cuerpo de Moisés aún estaba envuelto en el pesado silencio del duelo, y Josué permaneció de pie ante el pueblo, sintiendo el peso insoportable de un llamado que parecía más grande que su propia vida. El desierto circundante era inmenso, y cada grano de arena parecía reflejar el miedo colectivo de una nación que conocía bien el dolor de la pérdida,
la incertidumbre y un futuro incierto. Josué sintió un sudor frío correr por su rostro mientras miles de ojos esperaban un liderazgo infalible, pero todo en su interior gritaba inseguridad. El pasado estaba marcado por las magníficas hazañas de Moisés, alguien que habló con Dios cara a cara, y ahora toda la responsabilidad de guiar al pueblo a la tierra prometida recaía sobre él. El miedo al futuro era real, palpitante, un gigante invisible que amenazaba con paralizar cada paso. Y en este vacío, donde el agotamiento emocional dialogaba con la ansiedad de lo desconocido, lo imposible se convirtió en la única alternativa para sobrevivir. De repente, la voz de Dios atravesó la desesperación de Josué, no como un suave susurro, sino con el impacto de una orden: «Sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Estas palabras no borraron la responsabilidad, sino que arrojaron una poderosa luz sobre la oscuridad paralizante del miedo. Lo imposible no era solo sobrevivir, era encontrar valor cuando las piernas apenas lo sostenían. Era avanzar entre el polvo levantado por el vendaval de la duda. Era ver un camino invisible donde todos los demás solo veían el final. ¿Te has sentido así alguna vez? Con la sensación de que el futuro es un abismo listo para tragarse tus sueños y que cada paso adelante es, de hecho, una prueba de fuego para tu fe. Josué conoció este terror. No era solo cruzar un río, era cruzar su propia alma, sacudida por el miedo al fracaso, por el temor a la decepción, por el peso del «y si no funciona», que resuena en lo más profundo de cada corazón humano cansado. La historia bíblica no idealiza la fragilidad de Josué. El miedo no se reprime, se expone, iluminado por la palabra. Lo imposible sucede precisamente cuando no hay suficiente fuerza para continuar como siempre. ¿Ves un espejo aquí? Quizás tu vida, en este preciso momento, se encuentra en un punto de inflexión radical. Una relación que se desmorona, la pérdida del trabajo, diagnósticos inesperados, responsabilidades abrumadoras, exigencias de todos lados. El miedo al futuro te paraliza, te quita el sueño, te quita la energía y hace que cada intento parezca ridículo ante la magnitud del problema. Y las voces a tu alrededor solo lo empeoran diciéndote: «Sé valiente», mientras que lo único que sientes es la urgencia de huir, como si el desierto fuera más seguro que el riesgo de intentarlo. Pero, ¿y si te dijera que lo imposible de Dios comienza precisamente en ese terreno de miedo, donde crees que no hay salida? El secreto es que no estás solo. Jehová, tu Dios, estará contigo. Fíjate, Dios no exige que Josué sea perfecto, solo que se levante y avance. Hay algo liberador en esta promesa. El futuro no depende solo de tu desempeño, sino de la garantía divina de una presencia que ya está delante de ti, desmantelando obstáculos, abriendo puertas invisibles. Lo imposible de Dios para ti está en marcha incluso cuando todo parece detenerse. El milagro no es la ausencia de miedo, es la valentía de caminar a pesar de él. Muchos dicen que las personas valientes son aquellas que no tienen miedo. Eso es mentira. La verdadera valentía es arriesgarse incluso temblando, confiando en una palabra que dice que el mañana ya está resuelto, incluso cuando el hoy parece desmoronarse. Esto afecta directamente tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado por el pánico ante decisiones cruciales? El miedo al futuro te hace creer que quizás sea mejor no soñar, no planear, no volver a amar. Pero Dios te mira hoy como miró a Josué, no con desaprobación, sino con la autoridad de quien ya ha diseñado lo imposible para ti. Sé fuerte y valiente. Él ya te espera al otro lado del miedo, en el territorio de las promesas. Y aquí está la verdad oculta que pocos aceptan. El miedo no es señal de falta de fe, sino de humanidad. Dios no desprecia tu desesperación, la transforma.
La misma presencia que acompañó a Josué, cruzando cada centímetro del desierto y derrumbando muros, ahora se ofrece a caminar contigo en el valle más oscuro de la incertidumbre. No te equivoques. Todos, incluso los gigantes de la fe, temblaron antes de vencer. Lo imposible solo nace cuando aceptas ir más allá de lo que puedes, cuando el cuerpo ya no aguanta y el alma clama por ayuda. Es allí, en ese momento crítico, que Dios actúa de manera sobrenatural. Y si hoy sientes ganas de rendirte o piensas en retirarte a la zona segura del desierto, desafía esa creencia. No es la acumulación de técnicas de autoconfianza ni el control total sobre los escenarios, sino la presencia misma de Dios lo que determina el resultado. El futuro, que intentas prever con tanto miedo, ya está preparado. Tu desesperación no es mayor que el poder de Dios. Empieza a ver lo imposible como un camino, no como un muro. Respira hondo y declara: aunque no lo vea, el Señor ya ha preparado mi mañana. Ahora quiero retarte a un acto de fe en los comentarios. Si sientes que el miedo a lo imposible y al futuro te frena, escribe: Dios, toma el control de mi camino. Que sea una declaración pública, un paso para salir de la parálisis. Siente el poder de esta entrega, porque cuando te atreves a confiar donde no puedes ver, le das a Dios la libertad de hacer lo extraordinario por ti. Y recuerda, hay un aspecto poco comentado sobre la valentía y el miedo. El futuro no se define por la magnitud de tu miedo, sino por el poder de quienes caminan a tu lado. Pero eso no es todo. Algo aún más profundo y sorprendente está a punto de revelarse, algo que podría transformar por completo tu visión de las imposibilidades y los callejones sin salida. No te atrevas a dar la espalda ahora, porque lo que viene a continuación podría sacudir todas tus certezas y abrirte una nueva perspectiva sobre cómo funciona lo imposible de Dios cuando menos lo esperas. Agar corre por el desierto. Su cuerpo exhausto tropieza en la arena abrasadora, su corazón aplastado por el peso de un rechazo indescriptible. El sol le pega en la piel mientras lleva en brazos al niño que es, a la vez, una promesa y un recordatorio de todo el abandono que ha sufrido. Ya no ve salida, no siente esperanza. Aislada, ignorada, desterrada sin compasión por quienes deberían protegerla, cada paso es una dolorosa afirmación de que, para el mundo, simplemente no existe. El llanto del hijo resuena como una sentencia. ¿Quién lo cuidará si ni siquiera Dios parece escuchar? La soledad de Agar es la soledad de quien una vez creyó en promesas y vio todo derrumbarse, de quien una vez tuvo un nombre pero ahora es solo una sombra más en la inmensidad del desierto. Su mirada se pierde en el horizonte árido, buscando alguna señal, cualquier indicio de que no es completamente invisible. El dolor de Agar trasciende el sentimiento de abandono. Es el dolor agudo de ser despreciada, de no ser vista ni reconocida como digna de amor ni compasión. ¿Cuántas personas hoy sienten esa misma soledad desgarradora, ese vacío de sentido? ¿Cuántas viven sus días con la impresión de que, si desaparecieran, nadie se daría cuenta? El desierto de Agar es el retrato perfecto de tantos desiertos humanos. Silencioso, implacable, donde las preguntas se acumulan y las respuestas parecen no llegar nunca. Y cuando parece que ya no quedan fuerzas para luchar, llega el momento en que Agar descansa bajo un arbusto, incapaz de soportar ver al niño morir de sed. Su grito no es solo de desesperación, es el grito de alguien que se ha quedado sin palabras, que ha llegado al límite de lo soportable. Es en ese punto, cuando ya no se puede más, que se revela lo imposible. Un ángel del Señor aparece, no cuando Agar aún tenía esperanza, sino en el momento exacto en que toda esperanza se agotó. Esto no es casualidad, es la esencia de los momentos en que Dios interviene, cuando toda solución humana ha fracasado, cuando lo invisible necesita ser visto. La palabra de Dios rompe el silencio con una presencia radical. Tú eres el Dios que me ve.
Génesis 16:13. No es solo una frase, es una inversión total de la impotencia. Dios no ve desde lejos. Él está ahí, atento a cada detalle, cada lágrima, cada suspiro invisible. Esto es lo que desafía tantas creencias superficiales. Realmente el tiempo lo resuelve todo. ¿Es cierto que si no te recuerdan, estás condenado al olvido? ¿O existe un Dios que ve, incluso cuando nadie más lo nota? El momento sorprendente llega cuando Agar, sin intervención humana, encuentra agua donde antes solo había muerte. Su hijo se salva, no porque alguien finalmente se apiadó, sino porque el Creador mismo la vio en su totalidad, con dignidad, futuro y destino. Esto lo cambia todo. La experiencia de Agar se convierte en una declaración universal para quienes alguna vez se han sentido borrados por la existencia. No importa cuán solo estés o cuán insignificante parezca tu dolor a los demás, Dios hace lo imposible ahí mismo, en el lugar desolado, en el momento en que ya nadie espera nada de ti ni para ti. Él transforma la invisibilidad en propósito, transforma las lágrimas en semillas de futuro. Si atraviesas este desierto de soledad, pensando que a nadie le importas, escucha con atención. Cada lágrima fue grabada, cada suspiro resonó en el corazón del Padre. No dejes que el silencio que te rodea te convenza del olvido divino. Lo imposible de Dios a menudo ocurre cuando el mundo ya te ha declarado invisible. ¿Te has parado a preguntarte si tu mayor dolor no es de hecho el terreno donde se manifestará el cielo? Agar nunca habría conocido al Dios que todo lo ve si no hubiera llegado al límite de sus fuerzas humanas. ¿Y tú? ¿Qué harás hoy con esta revelación? ¿Te atreves a creer que tu extrema soledad no es el final, sino el comienzo de algo sobrenatural? Sé honesto. ¿Cuántas veces te has sentido invisible, como si todo lo que experimentas pasara desapercibido? No es momento de ocultar este dolor. Si esta palabra te llegó al corazón, declara en los comentarios: Dios me ve. Haz público tu deseo de ser encontrado, de ser finalmente visto por aquel que nunca te da la espalda. Tu testimonio puede ser la confirmación de que otro corazón necesitaba no rendirse. Pero créeme, hay algo aún más sorprendente en la siguiente historia. Hay momentos en que la desesperación financiera se transforma en un escenario para la multiplicación divina y verás lo imposible suceder donde solo había escasez. No te desconectes ahora, porque lo que está a punto de revelarse puede cambiar por completo tu perspectiva sobre los límites de la provisión y la esperanza. El fuego está casi extinguido, crepitando en las sombras de la pequeña habitación. El olor a harina casi quemada flota en el aire, mezclándose con el pesado silencio de la escasez. La viuda de Sarepta, con las manos marcadas por el trabajo duro, mira fijamente el pequeño pan que sostiene. Cada mañana, cuando el sol corta el cielo y el vecindario despierta a su rutina, siente un peso aplastante sobre sus hombros, la incertidumbre de si verá a su hijo sobrevivir al día siguiente. El niño, con los ojos hundidos por el hambre, descansa en un rincón, tan frágil como la esperanza que insiste en no morir del todo en su interior. La desesperación económica no es solo la falta de pan, sino la humillación diaria de no poder proteger a sus seres queridos, la herida de no poder ayudar, de ver su propia dignidad ser absorbida junto con los últimos granos de harina. ¿Quién no se ha encontrado en esta prisión invisible, con las manos vacías y el corazón oprimido por el miedo a que el mañana solo traiga más privaciones? A cada paso, la viuda siente la mirada despiadada de lo imposible. ¿Cómo podrá alimentar sus sueños cuando ni siquiera hay suficiente para alimentar su cuerpo? En este escenario consumido por la necesidad, entra el profeta Elías. No llega con la abundancia de quienes no necesitan nada, sino con la vulnerabilidad de quien también busca sobrevivir en medio de la sequía que azota la tierra. Al cruzar la puerta,
Su presencia parece fuera de lugar en medio de la miseria que reina allí, pero sus primeras palabras son una orden: tráiganme un poco de agua y un pan. La viuda tiembla, sorprendida de que alguien pida lo que a ella le falta. Responde con brutal honestidad: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Estoy juntando leña para llevar a casa y preparar una comida para mí y mi hijo, para que podamos comerla y morir. En ese momento, el abismo entre la realidad de ya no poder soportarlo y el deseo de un milagro se vuelve insoportable. ¿Cómo puede uno decir que sí cuando lo poco que existe ya ha sido calculado para su último aliento? Elías, sin embargo, no se acobarda ante su desesperada confesión. Hace una promesa radical: no temas, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme un panecillo con lo que tengas y tráemelo, y después haz un poco para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Primero Reyes 17, 13, 14. Esta escena, tan cruda y real como las situaciones de crisis que hoy devastan a familias enteras, revela el abismo que separa la lógica humana de la divina. ¿Cuántos de nosotros, ante la escasez de dinero, el desempleo repentino, las facturas acumuladas y un refrigerador vacío, no hemos escuchado el cruel susurro del miedo que dice: has llegado a tu límite, este es el final de tu historia? El estigma de la pobreza, a menudo acompañado de miradas críticas y consejos vanos, hiere aún más profundamente. Falta de fe, dicen algunos. No has rezado lo suficiente, repiten otros. Pero ¿es realmente así? ¿O hay un propósito profundo tras el momento en que no hay otro lugar al que recurrir? Lo imposible, que parece burlarse de tu fragilidad, se convierte en terreno fértil para que la intervención divina sea una obra visible, irrefutable y radical. En medio de la crisis, Elías pide un gesto impensable: dar primero a Dios lo poco que queda. No es una petición de caridad, sino una invitación a lo sobrenatural, a abandonar el control humano y confiar plenamente en las promesas del Señor. Este es el punto culminante del momento, cuando ya no puedes más, cuando se agotan los recursos, las soluciones, las fuerzas. Es en este límite absoluto que la palabra de Dios se manifiesta como el único puente hacia lo imposible. El texto mismo nos lleva a un versículo que resuena como respuesta: la harina de la tinaja no faltó, ni disminuyó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Primero Reyes 17, 16. No faltó, no se acabó. Lo poco en manos de Dios se multiplicó hasta que sucedió lo imposible. Pero ¿qué pasa si todo lo que crees sobre que Dios hace posible lo imposible se pone a prueba precisamente cuando sientes que ya no hay esperanza? ¿Acaso confiar cuando todo parece estar por encima de lo esperado no es la verdadera medida de la fe? Y no te equivoques, la fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía de actuar a pesar del miedo, de dar un paso más allá del fin visible. La experiencia de la viuda no es solo la historia de una mujer del pasado, es un espejo para todos los corazones cansados de las deudas, la falta de oportunidades y el miedo a no poder mantener a sus seres queridos. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado contando monedas, midiendo harina, tratando de estirar hasta el último centavo y sintiendo vergüenza de pedir ayuda incluso a Dios? ¿Cuántos han pensado: Dios, ¿te importa mi situación imposible? Este relato desmonta el mito de que ser fiel significa nunca pasar necesidad, nunca llorar ni angustiarse por lo que falta. Al contrario, la escasez puede ser la cuna de lo sobrenatural. El poder de la intervención de Dios se revela precisamente cuando tus manos están vacías, pero tu corazón aún está abierto a la confianza.
El mandato de Elías de dar a Dios desafía primero el instinto de aferrarse a lo poco que tienes y dice, dale lo que tienes, porque Él puede multiplicarlo de maneras que nunca imaginaste. No es solo un llamado a la generosidad, sino a la entrega total, de la ansiedad, del control, del miedo a no poder hacer más. La vida, como la historia de esta mujer, puede estar marcada por períodos de sequía emocional, financiera y espiritual, pero lo que separa la desesperación de la esperanza es la capacidad de escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso cuando parece una locura. No todos verán aparecer una olla mágica de harina, pero todos pueden experimentar al Dios que hace florecer la esperanza en medio del desierto. Cuando todos los cálculos fallan, cuando lo imposible parece inevitable, Dios demuestra que sus promesas nunca faltan, su palabra es inagotable. El milagro no solo está en la provisión material, sino en la paz que inunda el corazón al comprender que el Creador del universo cuida cada detalle de tu historia. Ahora respira hondo y asimila esta verdad. No importa cuán grande sea tu necesidad, lo que define lo imposible es la grandeza del Dios al que sirves. Si alguna vez te ha dado vergüenza pedir ayuda porque los creyentes no pasan hambre, cambia esa mentalidad ahora mismo. El Dios de Elías es el mismo Dios que hace lo imposible por ti, no porque lo merezcas, sino porque es misericordioso y fiel a su palabra. Y aquí está la sorpresa. Quizás tu situación imposible sea precisamente el escenario perfecto para un nuevo comienzo, no según las estadísticas, sino según las promesas del Señor mismo. Si esta historia te llegó al corazón, quiero que declares en los comentarios, aún con poco, creo que Dios hace posible lo imposible. Escríbelo públicamente, no como un ritual, sino como tu declaración de fe contra todo espíritu de escasez, contra toda duda que te susurre que tu caso no tiene solución. Desafíate con honestidad. ¿Qué necesitas que Dios multiplique hoy? ¿Crees que, aunque todo apunta al final, lo imposible de Dios puede manifestarse en tu vida no como un concepto abstracto, sino como una respuesta concreta a tu necesidad? Pero no creas que todo termina aquí, porque hay un detalle en esta narrativa que casi nadie nota, y comprenderlo puede revolucionar tu perspectiva sobre cada crisis. Si crees que tu historia está marcada por la carencia, prepárate. El próximo milagro podría surgir de donde menos lo esperas. Lo imposible de Dios no depende de tus cálculos, sino de su palabra, que te ha sido revelada. Las piedras lanzadas sin piedad se estrellan contra el suelo, levantando polvo y un silencio tenso. La mujer está de rodillas, expuesta, sintiendo cada mirada quemándole la piel, cada frase susurrada más pesada que las piedras en sus manos. En el centro del círculo, su cuerpo acurrucado es la imagen de la humillación total, completamente vulnerable, indefensa, sin voz. Los maestros de la ley señalan con el dedo acusador y hacen un espectáculo de su error, una exhibición pública de vergüenza. Interrogan a Jesús, esperando que apruebe el frío veredicto de la tradición, pero él se agacha, dibujando líneas en el polvo con su dedo, ignorando el clamor del escándalo y el odio disfrazado de justicia. Que el que esté libre de pecado sea el primero en tirarle una piedra. El silencio se profundiza. Uno a uno, los acusadores desaparecen. Sus propias máscaras caen al suelo junto con las piedras inútiles. La mujer permanece, con lágrimas corriendo por su rostro, esperando el golpe fatal que nunca llega. Jesús la mira a los ojos, viendo mucho más allá de la vergüenza. Yo no te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Una sentencia no de muerte, sino de un nuevo comienzo. ¿Alguna vez has sentido que toda tu vida se reduce a un solo error? ¿Has experimentado el peso insoportable de ser expuesto en tu momento más vulnerable, rodeado de personas dispuestas a señalar tus defectos, esperando tu caída?
Algunos dicen que la humillación es simplemente consecuencia de las malas decisiones, que la vergüenza pública se cura con el tiempo. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿O existe una herida que solo un toque divino puede sanar? No son solo los fracasos evidentes los que duelen, sino el juicio despiadado, los susurros y las miradas que te hacen sangrar por dentro. No importa si la sociedad disfraza sus condenas con palabras bonitas o principios morales. En el fondo, solo quieren a alguien a quien culpar para aliviar sus propios miedos e inseguridades. En ese momento, Jesús hace lo imposible, no solo al suspender la sentencia de aquella mujer adúltera, sino al desafiar toda lógica humana de mérito y redención. Lo imposible aquí es romper con una cultura de condenación, ofrecer gracia donde solo había vergüenza. Lo imposible es mirar a los ojos a alguien que ha fracasado y restaurar su humanidad, identidad y esperanza. Quizás estés viviendo tu propio ciclo de acusaciones, comentarios venenosos en redes sociales, traiciones expuestas, situaciones profesionales o familiares donde todos parecen querer ver tu caída. Quizás ya hayas escuchado la frase, no mereces una segunda oportunidad, eres el error que cometiste. Pero la palabra de Dios, revelada a través de Jesús, atraviesa el ruido de las acusaciones y ofrece libertad. No es una evasión de la responsabilidad, es una transformación radical. Vete y no peques más. No hay negación del pasado, sino liberación para el futuro. No hay cancelación, hay renacimiento. La escena es revolucionaria. Jesús no defiende el pecado, sino a la persona. Renuncia al espectáculo, se niega a ser una voz más en el coro de la condenación y en cambio se pone del lado de los humillados. Hace lo extraordinario, restaura la dignidad, no negando los hechos, sino viendo más allá de ellos. Frente a tantos que solo veían el error, Jesús vio destino, propósito, potencial. Lo imposible se hace realidad cuando recibimos esta perspectiva, cuando aceptamos ser restaurados, no porque lo merezcamos, sino porque Dios decide darnos una nueva oportunidad. ¿Has considerado alguna vez el poder de no dejar que tu pasado defina tu futuro? ¿De verdad crees que estás limitado por lo que otros te han hecho o por lo que tú mismo has hecho? ¿O podría lo imposible estar más cerca de lo que imaginas, no como un milagro mágico, sino como una invitación a la gracia, a la reconstrucción? Muchos viven atrapados en el pasado por la vergüenza pública, como si un solo error pudiera borrar todo un llamado, toda una historia. Pero Dios, en su palabra, nos muestra que cuando ya no podemos levantarnos, cuando ya no podemos luchar solos, Él hace lo imposible, nos cubre con su amor, nos protege del linchamiento emocional y moral y sobre todo, nos libera para comenzar de nuevo. Esto va más allá de lo que la lógica humana puede comprender. Esto es lo imposible sucediendo aquí y ahora. Por eso Jesús no solo protege a esta mujer, sino que la envía con un nuevo propósito. Imagina su mirada al levantarse, ya no condenada, ya no definida por el error, sino marcada para siempre por la compasión imposible de aquel que es la palabra misma de Dios. La liberación de la condenación es posible, no porque siempre seamos inocentes, sino porque somos receptores de la gracia de un Dios que hace lo impensable por nosotros cuando todo parece perdido. Dios no solo silencia a los acusadores, sino que transforma el lugar de la vergüenza en el escenario del milagro, de la restauración. Por eso, este momento, a menudo interpretado simplemente como un acto de misericordia, es en realidad la ruptura de las cadenas más profundas del corazón humano. La humillación se transforma en testimonio. ¿Qué dolor llevas dentro? ¿Quién te ha expuesto, te ha herido, te ha condenado sin piedad? Quienes te señalan con el dedo pueden ser quienes más necesitan la gracia. Jesús mismo, quien tenía todo el derecho de condenar, eligió perdonar. ¿Y tú? ¿Seguirás permitiendo que la vergüenza dicte el curso de tus días?
¿O aceptarás lo imposible del Señor en tu historia? La palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿De verdad crees que aún puedes vivir un propósito mayor después de ser humillado? ¿O crees que estás condenado a llevar esta marca para siempre? ¿Cuántos milagros dejamos de experimentar porque creemos más en las voces de la acusación que en la voz de aquel que puede transformarlo todo? Este es el momento en que tu decisión lo cambia todo. Si este mensaje despierta algo en ti, deja que este video sea un puente de gracia. Dale me gusta y compártelo como un acto de fe, un instrumento para que lo imposible de Dios también encuentre a quienes se sienten sofocados por la vergüenza. Tu gesto podría ser la respuesta que alguien ha esperado durante años, y como señal de entrega, comenta: recibo la nueva oportunidad de Dios. Dile al mundo que ya no aceptas que te definan tus errores ni la mirada de los demás. Declara públicamente tu confianza en el poder imposible de la palabra de Dios. Pero eso no es todo. Algo aún más profundo e inesperado está a punto de revelarse. En las siguientes líneas se esconde un secreto del renacimiento, un aspecto de la obra de Dios que desafiará todas tus creencias sobre la dignidad, las segundas oportunidades y el futuro. Lo que viene a continuación desafía incluso las certezas de las personas religiosas más acérrimas. ¿Estás listo para descubrir lo inesperado en tu propio camino? Jairo se abre paso entre la multitud. Su rostro está gris, cada paso desgarrado por la desesperación. No hay lugar para el orgullo cuando la muerte se cierne sobre un ser querido. La casa que una vez palpitó de vida, ahora respira silencio y miedo. En la habitación, la niña yace inmóvil. La fiebre la descolora y la madre ya se despide en sus pensamientos. Nada, absolutamente nada, pudo detener el avance de la enfermedad. Médicos, oraciones mecánicas, remedios tradicionales ancestrales. ¿Cuántas veces has sentido el peso de lo imposible sobre tus hombros, como si cada intento por superar un diagnóstico o alejar la sombra de la muerte fuera aplastado por una noticia aún peor? ¿Cuántas noches has pasado despierto preguntándote si, de hecho, hay esperanza cuando solo queda un tenue hilo entre la vida y el fin? Jairo, un hombre de fe, un líder respetado, se encuentra desarmado ante este abismo. Todos tienen expectativas sobre lo que debe hacer, pero solo él siente el dolor de quien comprende que sus fuerzas se han agotado y toda esperanza humana se ha evaporado. En el momento en que Jairo, con lágrimas en los ojos y el corazón roto, se arroja a los pies de Jesús, la multitud circundante apenas comprende la urgencia de su grito. Grita, no con la boca, sino con el alma mutilada por la posibilidad de la pérdida. No hay rituales ni discursos, solo la súplica desesperada de quien ya no puede soportar el peso solo. Jesús, en medio del tumulto, percibe la verdadera dimensión de lo imposible. Lo que para todos es el final, para él es solo el comienzo de algo que nadie imagina. El camino a la casa de Jairo es una procesión fúnebre anticipada, y cada paso parece anunciar la derrota. Las palabras de consuelo de la multitud suenan vacías, como clichés insuficientes para quien se enfrenta al abismo. Lo imposible allí ya ha trascendido la teoría. Es el olor a luto, la frialdad de la piel, la incredulidad de quienes advierten que ya no hay nada más que hacer. ¿Para qué molestar más al maestro? Tu hija ha muerto, dicen algunos. Palabras de resignación que resuenan profundamente en cada corazón, agobiado por el miedo a perder para siempre. Pero entonces, al borde de la desesperación, Jesús mira a Jairo a los ojos y pronuncia una frase que desafía la lógica, los diagnósticos, las estadísticas y todos los pronósticos humanos. No temas, cree solamente y se salvará. Lucas 8:50. Pausa, respira. Deja que esta promesa invada las zonas más oscuras de tu miedo. ¿Te has parado a pensar alguna vez que muchos creen que la fe es solo aceptar lo que no se puede cambiar? ¿Y si es lo contrario?
Si la fe es la audacia de creer que, cuando todo termine, Dios puede reescribir incluso una historia condenada. En la habitación donde yace la niña, sin aliento, ya no hay argumentos científicos, ninguna lógica posible. La atmósfera está saturada con el olor del fracaso humano, pero lo que Jesús trae es la palabra del Dios que hace lo imposible, el que entra en las zonas muertas de nuestra existencia y dice: levántate. En este choque entre lo absolutamente imposible y el poder divino nace la verdadera esperanza. Quizás te enfrentas al miedo a la muerte, a una enfermedad implacable, a un diagnóstico que no deja lugar al optimismo. ¿Cuántas veces te han dicho que ya no hay nada más que se pueda hacer por ti, que tu matrimonio está muerto, que el sueño se acabó, que la puerta se ha cerrado para siempre? El miedo al final paraliza, pero la palabra de Dios nos invita constantemente a la valentía ante lo imposible. El milagro no es solo la curación de la niña. El verdadero milagro ocurre en Jairo, cuando elige creer a pesar del dolor insoportable, cuando decide que, ante la autoridad de Jesús, ninguna sentencia es definitiva, ninguna muerte es absoluta, ningún diagnóstico es más fuerte que la promesa de Cristo. La multitud, ya reunida para llorar y lamentar, se ve obligada a cambiar de tono, pues la imposibilidad que todos declaraban era simplemente el escenario ideal para la intervención sobrenatural de Dios. Cuando parece que nada se puede hacer, cuando literalmente ya no se puede, es en este terreno de entrega y valentía donde se manifiesta la promesa. A Jesús no le impresiona la crudeza de la muerte, ni la fuerza del miedo, ni la desesperación colectiva. Entra, toma la mano de la niña y con una autoridad que no necesita explicación, declara que la vida no ha sido derrotada. Niña, levántate. Ella regresa, no solo a la vida, sino a la alegría, a la esperanza, a la comunión, demostrando que cuando se libera la palabra de Dios, nada es imposible para quienes creen. Lo que era luto se convierte en celebración, el silencio en grito de victoria, el dolor da paso a la admiración. Allí nadie volverá a ser el mismo. Y ahora, tú, que conoces el peso de las noches de insomnio, los exámenes que congelan la esperanza, las llamadas que lo cambian todo para peor, ¿no te enfrentas a la invitación más radical de todas? ¿No es tu situación imposible precisamente el escenario perfecto para que Dios muestre su poder? Hay valentía en admitir que no puedes seguir adelante, pero hay aún más poder en elegir creer, incluso cuando todo a tu alrededor dice que es el fin. Y si la mayor prueba de tu fe hoy no fuera levantarte por tu cuenta, sino rendirte y declarar, como Jairo, que solo Jesús puede transformar la muerte en vida, ha llegado el momento de abandonar el discurso de que Dios solo ayuda a quienes se ayudan a sí mismos y reconocer sin máscaras que solo Él hace lo que nadie más puede lograr. Si alguna vez un médico, un familiar o incluso tu propia mente ha decretado el fin, escribe en los comentarios: espero lo imposible de Dios. Declara esto como un acto de fe, como quien afronta lo imposible no con resignación, sino con la confianza inquebrantable de que en el momento en que todo parece perdido, es ahí donde se revela el poder sobrenatural de la palabra. No se trata de negar la realidad, sino de creer que hay realidades que solo Dios puede revertir, y que hay promesas que desafían cualquier sentencia de muerte, cualquier terror del mañana. No dejes que la historia termine en la página del duelo. Elige mantener la esperanza, porque cuando ya no puedes más, es precisamente cuando Dios actúa con lo imposible. Pero hay algo tan poderoso en este encuentro entre la desesperación y la promesa que muchos nunca han comprendido. El mayor milagro no siempre es externo, visible para todos. A veces, la mayor hazaña imposible superada está dentro de nosotros, en el instante en que permitimos que el miedo sea vencido por la certeza de que Dios aún obra maravillas. ¿Y si te dijera que hay preguntas que no se pueden responder con la lógica, sino solo con la fe?
Prepárate, porque hay misterios aún más profundos a punto de ser revelados. Las manos de Marta tiemblan al aferrarse al sudario, paseando de un lado a otro dentro de la casa, mientras María llora en silencio en un rincón. El aire transporta el intenso aroma a incienso, mezclado con el sudor de las visitas y el llanto de quienes acudieron a lamentar la muerte de Lázaro. Han pasado 4 días desde que cerraron la tumba. El cuerpo de su hermano quedó sellado en la oscuridad, la esperanza sepultada con él. Entre el murmullo de los consoladores, escuchamos la frase que resuena como una sentencia: «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Con estas palabras, Marta confronta la ausencia, la desgarradora sensación de que, esta vez, Dios realmente ha permanecido en silencio. Quizás conozcas este vacío, este dolor casi insoportable de parecer invisible incluso para el cielo, de clamar hasta quedarse sin voz y, sin embargo, recibir solo el eco de tu propia desesperación. ¿Cuántos han dicho que tener fe es aceptar que Dios no siempre responde? ¿Pero es eso realmente cierto? ¿O podría ser que el silencio de Dios sea un espacio para algo infinitamente mayor de lo que podemos percibir con nuestros ojos marcados por la pérdida? Marta no se enfrentaba a un extraño. Era Jesús quien caminaba por el camino, con el rostro serio, envuelto en polvo y compasión. Corrió hacia él, con todo su cuerpo impulsado por el dolor y la última chispa de esperanza que se negaba a morir. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». No es solo una observación, ni un simple grito de desesperación. Es el dolor que implora un sentido, el grito de alguien que ya no puede más, que siente que ha llegado al límite de sí mismo. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Has experimentado ese momento en el que ninguna oración parece perforar el techo, cuando las respuestas no llegan y todo lo que queda es el peso de una pérdida inexplicable? Quizás tú, Lázaro, también has sido enterrado. Algún sueño, una relación, una esperanza, y quizás tú también te has preguntado, ¿dónde está Dios cuando todo se derrumba? ¿Por qué no hace nada? El silencio aquí es ensordecedor. No hay truenos en el cielo, ni respuestas racionales, solo el tiempo que se arrastra entre lágrimas y preguntas sin respuesta. Pero hay algo más, la promesa de que Dios no ignora nuestro dolor, incluso cuando parece demasiado lejano para oírnos. La presencia de Jesús ante la tumba de Lázaro es la mayor prueba de que, tras el silencio, hay un movimiento invisible, una obra que crece en lo invisible, precisamente cuando creemos que nos ha olvidado. Si hubieras estado aquí, la frase de Marta es un retrato de la humanidad ante lo imposible, y sin embargo, Jesús no se apresura, no acude corriendo a la primera llamada, no evita el escándalo del duelo, permite el silencio, permite las preguntas, incluso permite que dudemos, pero nunca deja de estar presente, incluso cuando no lo notamos. ¿Es la ausencia de respuestas una prueba de abandono o una invitación silenciosa a creer en lo imposible? Esta historia no se trata solo de la muerte física. La tumba de Lázaro simboliza todo lo que crees haber perdido para siempre, todas las veces que parecía no haber vuelta atrás, cuando lo imposible se convertía en una prisión definitiva. El 4.º día era, para los judíos, la fecha límite. Después, no había restauración posible. Y es precisamente en este límite, ante el fin decretado por las circunstancias, que Jesús decide actuar. Él también llora. No porque haya perdido el control, sino porque siente con nosotros cada lágrima, cada duda, cada ¿por qué?, sin respuesta. No reprime las emociones, no se distancia del drama humano, se sumerge en él. ¿Permitimos que el silencio de Dios genere fe o simplemente más desconfianza? ¿Qué haces cuando ya no puedes esperar más? Jesús pide que quiten la piedra. Marta intenta argumentar. Después de todo, ya huele mal. Ya no hay razonamiento lógico para esperar nada más allá del dolor.
Pero en ese momento, lo imposible se presenta como algo que solo Dios puede lograr. Y dice, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? El silencio no era abandono, era preparación. Era espacio para un milagro tan grande que nadie más podía atribuirse el mérito excepto Dios. No confundas el silencio del cielo con la negación. A veces es solo el escenario que se prepara para lo extraordinario. Cuando llegas a ese punto donde no queda más que esperar la intervención divina, puedes estar más cerca del milagro de lo que imaginas. Si sientes que el cielo está en silencio, que las promesas de Dios no se cumplen en tu vida, quizás sea hora de volver a mirar la tumba y escuchar la voz que rompe todo silencio. Lázaro, sal. Lo imposible sucede cuando Dios decide actuar, no cuando queremos, sino cuando es el momento oportuno para que su gloria se manifieste. Y hay algo aún más profundo. El milagro no fue solo para Marta o María. La resurrección de Lázaro se convirtió en un testimonio para todos los que presenciaron la escena, transformando el duelo en fe viva, convirtiendo el silencio en proclamación. Dios no hace lo imposible solo para aliviar tu dolor, sino para que muchos sepan que Él es real, presente, y que incluso en el silencio nunca está ausente. ¿Podría tu desesperación ser terreno fértil para un milagro sin precedentes? ¿Podría el silencio más profundo ser precisamente el espacio donde florecerá una victoria que nunca pensaste presenciar? Lo que muchos llaman abandono, Dios lo llama preparación. Lo que la lógica define como el final, Dios lo redefine como un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo, si Dios estuviera aquí, nada de esto habría sucedido? Y si, en lugar de ausencia, este tiempo sin respuestas fuera el entorno donde lo imposible se manifestara con mayor fuerza. La voz de Jesús no fue silenciada por la muerte. Resonó más allá de la tumba, más allá del tiempo, atravesando la historia para recordarte. Cuando ya no puedes más, es porque estás en el punto exacto donde ocurre la intervención sobrenatural. Quizás hoy necesites enfrentarte a tu propia tumba, una decepción, una enfermedad, una puerta cerrada. El silencio es ensordecedor, pero no define el final de la historia. Jesús está ante ti, no indiferente, sino listo para dar existencia a lo que todos los demás ya han enterrado. Lo imposible no es el límite de Dios, es donde comienza su obra. ¿Y tú? ¿Permanecerás atrapado en el si estuvieras aquí o harás espacio para ver el milagro, aunque todo parezca perdido? Es hora de desafiar el conformismo, de no aceptar que el silencio sea la última palabra. Lo que está muerto puede escuchar su mandato y resucitar, aunque nadie más crea. Si este mensaje te llegó al corazón, escribe en los comentarios, no acepto el silencio como fin. Declara públicamente que eliges confiar incluso cuando lo imposible parezca más real que cualquier promesa. No te resignes a ver la vida pasar a través del cristal del dolor y la desesperación. Levántate, incluso con el corazón tembloroso, porque la voz que resucita a los muertos puede transformar tu realidad. Y mientras reflexionas sobre esto, recuerda, lo que está a punto de revelarse puede desafiar todo lo que te han enseñado sobre el silencio de Dios. Hay secretos ocultos en la espera que pueden cambiar radicalmente tu historia. Pedro había echado sus redes tantas veces aquella noche fría y oscura que le ardían las manos, callosas por el inútil esfuerzo. El paisaje era siempre el mismo, las aguas silenciosas del lago, el murmullo de frustración de los demás pescadores, el peso de otro intento fallido sumándose a los muchos otros en su vida. Era una rutina cruel para alguien que conocía de primera mano el ciclo repetitivo del fracaso, ese círculo vicioso que parece aprisionar los sueños y sofocar la esperanza, cuando todo lo que uno hace no es suficiente, cuando la sensación de impotencia crece y lo imposible se convierte en la única certeza. Los ojos de Pedro brillaban con el reflejo de la luz de la luna, pero en su interior el brillo era de lágrimas contenidas.
de un hombre demasiado cansado para llorar. Sabía lo que es sentirse al borde del agotamiento, cuando ya no se puede más, cuando el alma te susurra que no hay salida. ¿Cuántas noches había regresado Pedro a casa con las manos vacías, temiendo enfrentar la mirada de decepción en los ojos de su familia? ¿Cuántas veces te has encontrado, como él, atrapado en este mismo ciclo, intentando, hasta que el agotamiento consume el coraje para persistir? Amanecía cuando, exhausto, Pedro empezó a recoger las redes para guardarlas, resignado a otro día sin éxito. El olor a sal se mezclaba con el amargo sabor de la derrota, una combinación familiar para quienes conocen de primera mano las promesas rotas de la vida real. De repente, una voz diferente rompió la monotonía de la rutina. Jesús, de pie al borde del lago, miró a Pedro con una serenidad que desmanteló cualquier resistencia. No era la mirada de alguien que condena o desprecia el fracaso ajeno. Era una presencia que veía potencial en lo improbable, fuerza en lo aparentemente derrotado. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra encontraré la red. El versículo resuena como un llamado a confiar en el poder sobrenatural de Dios, precisamente cuando lo ordinario ya no ofrece una solución. Pedro había llegado a su límite, pero la palabra de Dios entró en la barca en medio de la desesperación, trayendo consigo la posibilidad de lo imposible. Siente el peso de lo sucedido. Pedro, experto en agua y pesca, confía su último intento no a la experiencia acumulada, sino a la promesa de alguien que parecía ajeno a la lógica del mundo natural. Al lanzar la red, algo completamente diferente rompe el ciclo. De repente, las aguas que antes no habían dado peces se desbordan. Lo imposible se manifiesta en abundancia, no porque el mar cambiara mágicamente, sino porque la palabra de Dios estaba allí, reescribiendo la historia en la vida real. Lo imposible se hace presente cuando ya no puedes hacerlo. Y precisamente en ese momento, lo extraordinario toma el lugar de lo ordinario. ¿Entiendes cómo esto desafía el sentido común? No fue la fuerza de Pedro, ni su persistencia, sino la intervención directa del Señor, mostrando que en situaciones donde el fracaso parece ser la última palabra, Dios hace algo completamente nuevo. El ciclo se rompe, la vergüenza da paso al testimonio, el dolor se transforma en fuerza para impactar a otros. Quizás te preguntes si ese mismo milagro es posible hoy, en el contexto de tu vida, en medio de las aguas turbulentas de tu propio fracaso. ¿Cuántas redes has lanzado y recuperado vacías ante tu carrera, finanzas y relaciones? ¿Cuántos proyectos han fracasado? ¿Cuántos sueños se han arrinconado porque el miedo a repetir la derrota se ha vuelto mayor que la esperanza de volver a intentarlo? ¿Es el ciclo del fracaso realmente una falta de competencia o hay algo mucho más profundo en desarrollo en el reino invisible? Y si lo imposible no fuera falta de esfuerzo, sino la cortina que separa lo que el hombre puede lograr de lo que solo Dios puede hacer? ¿Cuántas veces te han dicho que no insistas, que te rindas, que aceptes las limitaciones como definitivas? Y sí, precisamente cuando tus recursos se agotan y ya no puedes confiar en ti mismo, es el momento en que la palabra del Señor interviene y lo cambia todo. La pregunta sigue siendo, ¿crees que Dios aún hace lo imposible, incluso después de tantos intentos fallidos? ¿Estás listo para volver a lanzar tus redes, no con tus propias fuerzas, sino con el apoyo de la realidad sobrenatural de la palabra del Señor? Porque es precisamente en esos momentos cuando te tiemblan las manos de cansancio y todos te aconsejan rendirte, que la promesa se revela con mayor poder. En tu palabra echaré la red. No se trata de volver a intentarlo por orgullo o terquedad, sino por humildad ante aquel que transforma el cansancio en testimonio. Cuando la lógica se agota, la providencia divina se manifiesta y lo improbable se convierte en el escenario de un milagro.
Lo imposible deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de la revelación del carácter de Dios. ¿Y si es precisamente de tu mayor frustración que nacerá tu mayor testimonio? ¿Has considerado alguna vez que en lugar de tu fracaso, en lugar de ser una fuente de vergüenza, podría convertirse en el escenario de la extraordinaria obra de Dios en tu vida? Ahora, te invito a hacer un acto de fe y escribir en los comentarios: «Echo mis redes en la palabra de Dios». Declara esto públicamente. Tu ciclo de fracasos no será tu última historia. Hay algo imposible preparado por Dios para quienes persisten, no con fuerza humana, sino con el poder de la promesa. Y no te dejes engañar. Muchos intentarán convencerte de que persistir es un desperdicio, que volver a intentarlo es una tontería. ¿Pero lo es realmente? ¿O es el mayor error detenerse justo antes del milagro? Si este mensaje te ha conmovido, no te lo guardes. Comparte en los comentarios lo que esperas que Dios transforme de ahora en adelante. Lo que nadie comprende del fracaso de Pedro es que no fue solo el milagro del pez lo que lo cambió, sino el hecho de que, después de esa noche, nunca volvió a ser el mismo. Cuando lo imposible entra en la barca, nace en nosotros un nuevo llamado, un nuevo propósito, una fe capaz de mover montañas. Pero la siguiente escena muestra que hay otras áreas de la vida donde lo imposible también debe suceder. Y si te dijera que hay dolores ocultos, otras redes vacías, otros milagros esperando el toque de la palabra de Dios, ahí es donde todo puede cambiar, de maneras que nunca imaginaste. Samuel, el anciano profeta, apenas había recuperado el aliento de su última decepción cuando oyó la voz que lo cambiaría todo. Caminaba pesadamente por la aldea de Belén, con el corazón lleno de expectativas y dudas, cargando una vasija de aceite y la orden divina. Entre los hijos de Jesé se encontraba el próximo rey de Israel, elegido no por las apariencias, sino porque Dios veía más allá de lo superficial. En la casa de Jesé el ambiente era solemne. Todos los hijos fueron convocados, menos uno. Los ojos de los hermanos mayores brillaban de ambición, cada uno presentando su mejor postura, esperando ser el deseado por Dios. Pero, mientras se celebraba la ceremonia, David permaneció en el campo, olvidado entre las ovejas, invisible a los ojos de su familia, relegado a la soledad de los rechazados, como si nunca pudiera formar parte de algo grandioso. El aroma del aceite se mezclaba con la tensión del aire, y uno a uno los hermanos fueron rechazados, hasta que Samuel, inquieto, preguntó: ¿Están todos los jóvenes aquí? Yesé, casi irritado, respondió: Todavía queda el más joven. Él está pastoreando las ovejas. En ese momento el rechazo familiar era el universo de David. Mientras todas las miradas estaban puestas en los fuertes, guapos y preparados, él se preocupaba por lo poco que le daban. Un trabajo sencillo, sin gloria, aparentemente sin futuro. ¿Cuántas veces su identidad fue aplastada por duras palabras o por el olvido? ¿Cuántas veces, siendo el más joven, escuchó que nunca podría lograr nada más allá de pastorear? El peso del rechazo era más fuerte que las piedras en el campo, e incluso sin saberlo, David cargaba con cicatrices invisibles. ¿Qué duele más? ¿Ser criticado abiertamente o simplemente no ser recordado, no ser elegido, no ser visto por quienes deberían valorarte? Este es el dolor que consume en silencio y parece imposible de superar. Esa sensación persistente de que cuando estás en tu límite nadie te nota, nadie se da cuenta de que ya no puedes más. En todas las épocas, el rechazo en el hogar deja profundas cicatrices. Quizás, como David, has sentido el peso de palabras que te menospreciaron, de comparaciones crueles, de miradas que menospreciaron tu valor. Pero, ¿y si te preguntara? ¿El desprecio de quienes deberían apoyarte define realmente lo que Dios ve en ti? ¿Es cierto ese sentimiento de que lo imposible está reservado solo para otros y no para ti? David, olvidado por su propio pueblo, fue recordado por Dios.
El profeta declaró ante todos: no mires su apariencia, porque el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. No es la apariencia ni el currículum, ni la aprobación de quienes te ignoran lo que le importa a aquel que hace realidad lo imposible. De una manera casi impactante, el niño rechazado, aún sucio del campo, fue ungido en medio de sus hermanos, mientras el aceite goteaba, sellando la elección divina que ninguno de los presentes se atrevió a imaginar. Es en este punto de inflexión que la palabra de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Lo imposible para los hombres, un pastor olvidado que se convierte en rey, se hace realidad cuando Dios mismo declara: veo tu corazón, veo tus lágrimas ocultas y conozco tu potencial, incluso cuando nadie cree en ti. Y quizás es aquí donde muchos tropiezan y casi se dan por vencidos, porque el rechazo interior, ese que habita desde la infancia, les susurra que nunca seremos suficientes. Pero el estándar del cielo es lo opuesto a lo que el mundo valora. ¿Has notado alguna vez cómo las promesas divinas siempre eligen a los improbables, a los olvidados, a aquellos que, como David, estaban fuera del radar familiar? ¿Podría tu sentimiento de no pertenecer a nada especial ser en realidad el terreno fértil para que Dios escriba algo absolutamente extraordinario? Reflexiona. ¿Cuántas veces tu familia, tu círculo íntimo o tu comunidad te han relegado al olvido? ¿Cuántos sueños has enterrado por creer en las limitaciones impuestas por quienes no veían tu ser interior? El yugo del rechazo no solo es dolor, sino también una oportunidad para lo sobrenatural. La palabra de Dios es clara y disruptiva. Él no elige basándose en lo obvio, sino en lo que el mundo no ve. Así que, si tu carga es pesada y tu dolor proviene de quienes más amas, no pienses que estás fuera del alcance de lo imposible. Al contrario, eres el escenario perfecto para la intervención divina. Ahora, te reto a romper un ciclo de silencio. Si alguna vez has sentido o sientes el dolor de ser ignorado, de escuchar que no eres suficiente, escribe en los comentarios: Dios me elige a pesar del rechazo. Haz de esta declaración un acto de entrega, valentía y fe, porque cada palabra dicha es una semilla que puede transformar no solo tu vida, sino la de otros que están pasando por el mismo valle. Y pregunto: ¿quién dijo que lo imposible no puede comenzar exactamente donde fuiste más rechazado? ¿Quién decretó que tu historia termina antes del renacimiento? Si esta palabra te habló, atrévete a desafiar las voces que siempre te han disminuido. Graba tu sí a la elección de arriba, porque la historia de David enseña que lo imposible irrumpe cuando menos se espera, cuando todos ya han desestimado tu presencia. Pero eso no es todo. Hay secretos aún más profundos, escondidos en otras historias bíblicas, esperando ser revelados. Esto explica por qué, incluso cuando todo parece perdido, la intervención celestial puede sorprender y cambiar destinos de maneras que ningún ojo humano podría prever. Lo que sigue puede desafiar todo lo que creías sobre el valor, el destino y la respuesta de Dios a tu no puedo más. Marta recorre la casa con paso apresurado, con la frente perlada de sudor y el corazón latiendo con fuerza, como si quisiera salírsele del pecho. Cada tintineo de la olla, cada jarra que se vacía, cada migaja en el suelo, parece un crudo recordatorio de todo lo que aún queda por hacer. El olor a pan recién horneado se mezcla con el peso invisible de la obligación, mientras la mirada de Marta va de un rincón a otro, buscando una paz que parece escabullirse entre sus dedos. Al fondo, entre voces apagadas y risas discretas, Jesús está sentado, pronunciando suavemente palabras de vida. Allí, en el mismo espacio, se encuentran dos mundos distintos, el de la frenética urgencia de Marta y el de la serenidad de María, sentada a los pies del Maestro absorbiendo cada frase, como si nada más importara. El caos de la ansiedad llena el aire alrededor de Marta. Y no
No se trata solo de preparar la cena para alguien importante, es esa sensación de ser absorbida por las exigencias de la vida, de sentir que llevas el peso de todo y de todos, que necesitas controlar lo incontrolable, que si todo sale mal, será tu culpa. ¿Cuántas veces también te has encontrado corriendo de un lado a otro, intentando no decepcionar a nadie, hundiéndote bajo la presión de ser siempre suficiente? La mente no se aquieta. El sueño te esquiva de madrugada. Se te oprime el pecho imaginando todo lo que podría salir mal. Una ansiedad abrumadora, un tormento interno que devora incluso el sabor de las pequeñas alegrías. En ese momento, Marta estalla. Lo que había estado reprimido por tanto tiempo se desborda. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola sirviendo? Dile pues que me ayude. La súplica de ayuda se hace eco del grito de alguien que ya no puede soportarlo, que ve lo imposible acumularse ante sus ojos y se siente invisible, abrumado, al borde del colapso. Pero Jesús, con una dulzura desconcertante, rompe el ciclo de ansiedad abrumadora con una llamada directa al alma. Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas. No es una reprimenda dura, es una invitación al descanso, una revelación de que ante lo imposible hay una opción. Escuchar la palabra de Dios, priorizar la presencia del Señor, dejar que Él organice el caos interior. Y aquí está uno de los mayores secretos espirituales revelados por el propio Jesús. Mientras todo a nuestro alrededor clama por rendimiento, productividad y control, Él nos invita a confiar, a entregarnos a las promesas de Dios. Él hace lo imposible por ti cuando abandonas la falsa creencia de que necesitas resolverlo todo solo. La paz no entra donde reina la ansiedad. Debes elegir conscientemente sentarte a los pies del Señor, incluso si el caos externo insiste en dominar. Porque cuando ya no puedes más, cuando tus fuerzas se agotan y tu pecho casi revienta de preocupación, es cuando se manifiesta el milagro de la quietud. La palabra de Dios invade, reorganiza, sana, devuelve la esperanza. Te das cuenta de que la verdadera paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia viva de Jesús en el centro de tu ser. Quizás siempre has escuchado: no pienses en ello, relájate, como si la ansiedad fuera fácil de controlar. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero error es pensar que todo depende de ti? Que lo imposible, el verdadero alivio, comienza cuando dejas de intentar controlarlo todo, dejas el plato, el mantel, las exigencias y te entregas a la mirada de Jesús. ¿No es tu ansiedad, en el fondo, una invitación a experimentar una dependencia radical de las promesas de Dios? Al fin y al cabo, muchos creen que necesitan ser fuertes todo el tiempo, pero ¿no está Jesús esperando el momento en que digas: ya no puedo más, para hacer lo que solo Él puede hacer por ti? Ahora respira hondo, siente cómo se alivia el peso de tus hombros, cierra los ojos e imagina que el Señor te llama por tu nombre, como llamó a Marta, no para acusarte, sino para enseñarte que hay una cosa necesaria. Él, cuando todo a tu alrededor te exija prisa, recuerda, la voz de Jesús es la única capaz de calmar las tormentas desde dentro. La paz sobrenatural imposible no es inalcanzable, está al alcance de un corazón entregado, de alguien que decide en medio del caos escuchar y confiar en lo que Dios dice sobre ti, sobre tus días, sobre el mañana. Y ahora quiero retarte. ¿Estás listo para hacer algo diferente, para romper el ciclo de la ansiedad y abrazar plenamente la fe? Si esta palabra te ha tocado el corazón y anhelas algo imposible de Dios, escribe en los comentarios: descanso en ti, Señor. Declara esto como un acto público de rendición, una decisión de ceder el control y dar prioridad a la presencia de Jesús en tu vida diaria. No dejes que el miedo dicte tus decisiones. No aceptes como normal lo que solo te enferma por dentro.
Tu historia no tiene por qué terminar sofocada por la preocupación. Puede estar marcada por una paz que sobrepasa todo entendimiento, por la certeza de que Dios actúa incluso cuando todo parece fuera de control. Pero es aquí donde se revela algo aún más profundo. Hay un secreto oculto en la postura de María, algo que casi nadie percibe. Quienes deciden escuchar, quienes se detienen a priorizar su relación con Jesús, reciben más que un simple alivio temporal. Reciben sabiduría para sus decisiones, reciben dirección para cada paso, reciben una paz que se convierte en un escudo, un muro contra las presiones externas. ¿Y si te dijera que, en lugar de apresurarte a intentar resolverlo todo, invertir tiempo a los pies de Jesús es lo que realmente te abre las puertas a lo imposible que tanto buscas? Quizás el mayor milagro no sea un cambio de circunstancias, sino una profunda transformación en tu forma de vivir, pensar y reaccionar. Y si crees que no tienes tiempo, que el mundo se derrumbará si te detienes, pregúntate, ¿qué legado quieres dejar? ¿El de alguien que pasó su vida asfixiado o el de alguien que, al escuchar la palabra, experimentó la promesa imposible de la verdadera paz? No dejes que la ansiedad dicte el curso de tus días. Hay una manera divina de caminar sobre las aguas y comienza cuando decides escuchar la voz del Eterno. Pero eso no es todo. Hay un aspecto aún más sorprendente en esta historia que puede poner todo tu camino en una nueva perspectiva. Lo que viene a continuación puede literalmente abrir puertas que creías cerradas para siempre. Si crees que lo has visto todo, prepárate para lo inesperado, porque hay una promesa de Dios reservada precisamente para quienes están al borde del colapso, para quienes sienten que ya no pueden más. El siguiente paso podría ser el punto de inflexión por el que has estado orando sin saberlo. No te lo pierdas. Algo grandioso acecha, listo para transformar por completo tu corazón y tu historia. Gedeón estaba agazapado en el lagar, con las manos polvorientas, triturando trigo en silencio, oculto a la vista de los demás. El olor a grano triturado se mezclaba con el peso sofocante del miedo y la insignificancia. A su alrededor, el murmullo de los madianitas era como un recordatorio constante de que no era nadie, solo uno más entre tantos que sobrevivían escondidos, reducidos a la nada por circunstancias que parecían insuperables. Miró a su alrededor, con el corazón oprimido por la sensación de ser invisible incluso para Dios mismo, sofocado por dudas y preguntas que nadie respondía. ¿Por qué se había roto todo lo que una vez fue una promesa? ¿De qué sirven los viejos sueños cuando todo a su alrededor es ruina? En ese momento, lo imposible no era ganar, sino creer que aún había un propósito para su existencia. De repente, la presencia divina se hizo sentir, rompiendo el silencio y el polvo del lagar. El ángel del Señor se acercó y pronunció palabras que parecían absurdas ante tanta impotencia. El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Jueces 6:12. ¿Cómo podría alguien aplastado por las circunstancias ser visto como fuerte? ¿Cómo podría alguien oculto ser llamado al frente? Este es el momento en que la palabra de Dios deconstruye todo lo que sabemos sobre la fuerza y la capacidad. Gedeón, perplejo, balbucea: ¿por qué nos ha pasado todo esto? Cuestiona, se queja, revela su dolor y su crisis ante Dios, sin máscaras, como muchos de nosotros hacemos ante lo imposible. El ángel no retrocede. La promesa permanece: serás el libertador de Israel, no porque seas fuerte en ti mismo, sino porque cuando ya no puedes serlo, la intervención divina hace lo que nadie más espera. Esta historia es una confrontación directa con todos los que creen que el propósito depende del estatus, la confianza en uno mismo o la grandeza aparente. Gedeón no tenía nada de eso, y a Dios no le importó. El llamado no llegó a los valientes, sino a los que temblaban, no a los visibles, sino a los ocultos. No necesitó presentar credenciales.
una familia influyente ni un pasado heroico. De hecho, fue precisamente su pequeñez la que se convirtió en escenario de la acción imposible de Dios, porque es en el espacio del vacío interior, cuando solo queda la duda, donde la palabra del Señor resuena con mayor fuerza. ¿Podría tu sentimiento de inutilidad ser, en secreto, el terreno fértil para el milagro de la identidad? ¿Y si tu sensación de pérdida de propósito fuera la puerta para descubrir tu verdadera vocación en Cristo? ¿Cuántas veces has dicho con rabia y lágrimas: no valgo nada, no sirvo para nada, no puedo cambiar nada? ¿Cuántas noches en vela repitiendo la historia del fracaso, creyendo que solo las grandes obras cuentan? El llamado de Dios a Gedeón desenmascara este engaño. Cuando ya no quedan fuerzas, es Él quien hace germinar el coraje donde solo había miedo. Quizás, como Gedeón, te consideras demasiado pequeño, incapaz de impactar a tu familia, tu trabajo, tu propia vida. Escucha de nuevo: un hombre fuerte y valiente. No se trata de lo que sientes, sino de lo que Él declara sobre ti. Dios no espera que seas fuerte antes de actuar. Actúa precisamente porque ya no puedes, y ahí reside lo imposible. El toque sobrenatural no requiere bagaje ni fama, solo requiere un alma dispuesta a escuchar, incluso en un lugar de duda y dolor. La aplicación explota en la vida cotidiana. ¿Cuántos jóvenes y adultos, sofocados por el peso de no ser notados ni admirados, viviendo en constante comparación, ya han enterrado sus sueños porque se sienten pequeños? Gedeón es un grito contra el conformismo y la autocompasión. Dios se revela a quienes están en el polvo, no en palacios. Él te encuentra en el escondite de la ansiedad, la baja autoestima, el duelo por un propósito perdido, y te eleva con palabras que nadie más se atrevió a decir. Tienes valor, porque Él decidió que lo tuvieras. Lo imposible no está en cambiar el mundo exterior, sino en creer en la revolución que Él declara dentro de ti. Esta no es una motivación barata, sino la palabra viva de Dios, que llega donde la psicología y la autoayuda no pueden llegar. ¿No es esta la respuesta a la asfixiante sensación de inutilidad? ¿Qué tal si cuestionas tu autopercepción y te preguntas: ¿qué ve Dios que yo no veo? Es provocador, porque el mundo te ha enseñado a buscar reconocimiento en gustos, diplomas y apariencias, pero el Eterno te invita a confiar, incluso cuando todo te dice que eres demasiado pequeño. La fe aquí es abrazar la identidad que Dios mismo proclama. Por lo tanto, no se trata solo de repetir frases pegadizas, sino de aceptar la verdad que transforma. La gracia siempre elige lo improbable para lograr lo imposible. Si este mensaje tocó una vieja herida, escribe en los comentarios: acepto el llamado, incluso sin entenderlo todo. No ocultes tu clamor de liberación, decláralo, porque cada comentario aquí es una semilla de fe plantada en la tierra de tu historia. Y si esta palabra de Dios te conmovió de alguna manera, demuestra tu postura espiritual con un me gusta. Haz de este simple gesto un acto de fe, no para inflar las estadísticas, sino porque crees que tu actitud digital puede ser una chispa de esperanza para quienes necesitan escuchar que cuando ya no pueden, Dios interviene y hace lo imposible. Comparte este video como muestra de que te niegas a ser cómplice del silencio que aprisiona a otros Gedeones. Sé parte del movimiento divino que trae esperanza donde solo había polvo. Has llegado hasta aquí y eso dice mucho. Quizás, sin darte cuenta, has atravesado desiertos como Elías, has sentido la traición como José, has llorado como Pedro, te has escondido como Gedeón, has luchado contra el silencio como Ana. Pero a pesar de todo, perseveraste. ¿Y sabes por qué? Porque cuando sientes que ya no puedes más, es justo cuando Dios interviene y hace lo imposible. Él no llega temprano para impresionarte ni tarde para frustrarte. Llega justo cuando el cielo decide intervenir en tu historia. Y ese momento podría ser ahora. Lo que experimentaste a lo largo de este mensaje no fue solo un video, fue un encuentro.
cada dolor retratado, cada versículo, cada lágrima silenciosa que intentaste tragar, todo fue tejido por Dios para llegar a lo más profundo de tu corazón. Y si en algún momento sentiste que era para ti, es porque realmente lo era. Esta palabra no llegó a tu pantalla por casualidad. Y ahora, a la luz de todo esto, queda una pregunta que te invita a dar un verdadero paso de fe. ¿Seguirás intentándolo solo o dejarás que lo imposible de Dios se manifieste en tu vida? Si este mensaje te llegó, respira hondo, siéntelo. Deja que las verdades que escuchaste aquí se arraiguen en ti. Cierra los ojos un momento. Imagina a Jesús caminando hacia ti, extendiendo su mano, mirándote a los ojos y diciendo: no tengas miedo. Yo estoy contigo. Ahora es el momento. Oremos juntos. Señor Jesús, venimos ante ti, no con máscaras ni disfraces, sino con el alma desnuda, el corazón cansado y la esperanza, a veces casi extinguida, pero aún viva. Señor, mira a cada persona que ha escuchado este mensaje hasta ahora. Tú conoces cada desierto, cada habitación oscura, cada lágrima invisible. Espíritu Santo, invade este espacio ahora. Donde haya opresión, que haya liberación. Donde haya miedo, que entre tu paz. Donde haya vergüenza, que entre tu gracia. Donde haya fracaso, que brote tu redención. Señor, tú eres el Dios de lo imposible, así que haz ahora lo que solo tú puedes hacer. Restaura identidades, sana corazones rotos, levanta a los caídos, fortalece a los que ya no pudieron soportar. Declaro en el nombre de Jesús que las cadenas se están rompiendo y que tu luz invade la oscuridad ahora. Que esta persona sienta tu toque y sepa que no está sola. Cerramos esta oración con fe, con entrega y con la certeza de que estás haciendo algo nuevo. Amén. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando verdaderamente en tu vida. Y si esta palabra te ha hablado al corazón, lo que estás a punto de descubrir en el video que se reproduce en pantalla puede ser el complemento perfecto a lo que Dios comenzó a hacer hoy. No te vayas sin verlo. Lo que verás a continuación puede ser justo lo que te falta para tu liberación completa. Es como si Dios te dijera: aún no he terminado, échale un vistazo a esto también. Haz clic y sigue avanzando. Hay algo profundo esperándote. Ahora quiero pedirte algo. Declara públicamente tu fe. Escríbelo en los comentarios. Llegué hasta el final. No solo como una frase al azar, sino como un testimonio. Como si dijera: aguanté, no me rendí, y creo que algo nuevo está comenzando. Tu comentario podría ser una semilla de sanación para alguien que esté leyendo esto y aún no haya encontrado la fuerza para continuar. Comparte este video con alguien que conozcas y necesite este mensaje. No te guardes para ti lo que puede restaurar vidas. Quizás, a través de ti, Dios llegue a alguien cuyo último rayo de esperanza se ha esfumado. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo ahora. No por algoritmos ni por estadísticas, sino por un propósito. Si este contenido te conmovió, corresponde con un simple gesto: suscríbete. Aquí, cada nuevo video se prepara con oración, con lágrimas y con la guía del Espíritu Santo. Y al suscribirte, formas parte de algo más grande, una comunidad que camina unida hacia la sanación, la restauración y la presencia viva de Jesús. Y para sellarlo todo, acepta esta promesa: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Que esta verdad quede grabada en lo más profundo de tu ser, porque cuando ya no puedas más, es cuando Dios empieza a hacer lo imposible.